Banco Central mantuvo por cuarto mes consecutivo su tasa de política monetaria en 8.50%. Esto luego de un estudio exhaustivo de los factores que inciden en la inflación doméstica. Cabe señalar que con esta pausa en los aumentos de su tasa de política monetaria, el Banco Central se convierte o mantiene su tasa de política monetaria en una de las más bajas de toda la región latinoamericana. Y es que si bien es cierto, la autoridad monetaria ha hecho una estrategia en función al rastro que le traza la Reserva Federal de los Estados Unidos, también ha estado midiendo el impacto que tiene un aumento en la tasa de interés, vía aumento de tasa de política monetaria en los agentes económicos. Por eso, aunque usted le estén llegando, actualizando, mejor dicho, aumentos en su tasa de interés, imagínese lo que hubiera sido si el Banco Central no mantuviera por cuarto mes consecutivo su tasa de política monetaria invariable. Y es que la autoridad monetaria tiene una responsabilidad de mantener la estabilidad de precios. Ese es el objetivo de la política monetaria, pero lo está haciendo mirando lo que está pasando a nivel internacional con las principales materias primas, pero también mirando el bolsillo del ciudadano dominicano. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional. Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Y continuamos en Cae la Noche. Como dijimos en la parte introductoria de nuestro comentario, el hecho de que el Banco Central mantenga en 8.50 su tasa de política monetaria durante 4 meses consecutivos hace que el traslado o el traspaso del aumento de la tasa de política monetaria a la tasa de interés de los instrumentos financieros que tienen las personas y las empresas sea menor del que pudo haber sido si la autoridad monetaria aumentaba la tasa de política monetaria o continuaba su tendencia al alza. Hay que recordar que luego del aumento de la tasa de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos de 25 puntos base, la autoridad monetaria mantuvo sin variación en 8.5 y la sigue manteniendo otro mes o después. Está esperando la reunión próxima, que es en este mes de marzo, para ver cuál es la decisión que va a tomar. Sin embargo, hay que hacer un énfasis importante, y es que la autoridad monetaria de República Dominicana sabe que hay sectores económicos que son muy sensibles al aumento de la tasa de política monetaria, verbigracia el sector de la construcción. Por eso liberó una cantidad importante de recursos del encaje legal para ir a hacer préstamos a tasas fijas y a plazos largos para las viviendas de bajo costo, que es una forma de alguna manera de ir apoyando estos préstamos de largo plazo, que son los que menos sufren, pero también sufren incrementos en su tasa de política monetaria. Esto es importante porque el objetivo de la política monetaria es mantener la estabilidad de precios. Y el año pasado lo logró liderando una coordinación macroeconómica con el Ministerio de Hacienda, que permitió que la inflación terminara en un solo dígito por debajo de un 8%, a pesar del vendaval inflacionario de origen externo generado por la invasión rusa a Ucrania. Vamos a pedirle al señor director un poco para ver, porque la gente me podría decir, Fabricio, yo te oigo hablar, pero vamos a ver que un gráfico dice más que 1000 palabras, y comparar un poco las perspectivas del año 2023 y cómo la autoridad monetaria está haciendo su estrategia para este año, para que los ciudadanos puedan ver que estas decisiones no se toman ni a la ligera, sino que son producto de un estudio profundo de los elementos que inciden en la inflación. Miren ahí la actual tasa de política monetaria en prácticamente la región latinoamericana. Desde Brasil, que tiene, desde Argentina, que tiene una tasa de política monetaria de 75%, acorde con los niveles de inflación que ha sufrido, de casi un 100% en términos anualizados. Le sigue Brasil con una tasa de política monetaria de 13.75, Colombia 12.75, Uruguay 11.50, Chile 11.25, México 11%, Costa Rica 9%, tenemos a Paraguay 8.5%, al igual que República Dominicana, y le siguen Perú, Nicaragua y Guatemala. Lo que estamos diciendo es que fíjense que República Dominicana es la cuarta más baja de toda la región y muy distante del promedio, porque la tasa de política monetaria de Argentina pues dispara el promedio. Pero sacando a Argentina incluso, está muy por debajo de la mayoría de los países evaluados en esa lámina. ¿Qué quiere decir eso? Que los ciudadanos dominicanos están teniendo tasas de interés de sus instrumentos financieros más bajos que lo que tienen los ciudadanos de los demás países evaluados en la región. Entonces esto responde a una estrategia, repito, el Banco Central, así como en la pandemia, tuvo la capacidad de anticiparse y dejar su tasa de política monetaria en un 3% y liberar recursos para que fueran a refinanciar a las empresas que luego de las restricciones a la movilidad habían tenido serios problemas de flujo de caja y no podrían honrar sus compromisos financieros, pues también luego en el último trimestre del año 2021 comenzó un aumento en su tasa de política monetaria y durante el periodo anualizado tuvo que aumentarla en más de 500 puntos, 550 puntos para ser exactos, de 3 a 8.50 como se mantiene en la actualidad. Pero esto, repito, es parte de la estrategia para combatir la inflación.
Porque aquí hay un tema que tiene que manejar la autoridad monetaria. El primero, lo que tiene que ver con la tasa de política monetaria que traza la Reserva Federal de Estados Unidos y seguir un poco ese rastro para mantener el diferencial de tasa de interés corregida por riesgo de cada país y evitar salidas de capital. ¿Y qué es salida de capital? Es que hay muchos inversionistas que vienen a nuestro país e invierten, cuando se habla de inversión extranjera directa, inversión extranjera, una parte de esos recursos están invertidos en títulos financieros, tanto en pesos como en dólares, pero sobre todo en pesos, en la República Dominicana. Ahora, ¿por qué lo mantienen aquí y no en Estados Unidos? Porque la tasa de interés de República Dominicana, como tiene mayor riesgo que la economía de Estados Unidos, tiene que tener una tasa de interés más alta. Entonces, corregido por riesgo, a los inversionistas le conviene mantener sus posiciones en los títulos de República Dominicana. En caso de que ese margen, esa diferencia de tasa corregida por riesgo no esté presente y no sea lo suficientemente atractiva para que los inversionistas mantengan sus posiciones en títulos dominicanos, pues se van del país. ¿Y cómo se van del país? Liquidando sus posiciones en pesos, comprando dólares y devolviéndolo hacia, sus posiciones en Estados Unidos. Y eso obviamente desincentiva la inversión y presiona el tipo de cambio, porque convierten pesos en dólares y sacan dólares del país. Entonces, esa es una posición que en términos estratégicos tiene que mantener y estar todos los días encima de ella la autoridad monetaria. Otro, el tema de la inflación, y es el más importante, perdonen que lo digan en segundo lugar. ¿Por qué es el más importante? Porque el objetivo que establece la ley monetaria y financiera es la estabilidad de precios. Y la estabilidad de precios es un objetivo de largo plazo, de corto, mediano y largo plazo. Hay que mantener ese objetivo. ¿Y cómo se hace? Bueno, la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Con todos estos rescates que hubo para ir en auxilio de la familia y de las personas, aumentó la liquidez, la masa monetaria de la economía, y lógicamente las personas tenían más poder para adquirir bienes y servicios. Entonces, en la medida en que ese choque de oferta luego de la invasión rusa a Ucrania se dio en el país, o se dio en el mundo e impactó en el país, mejor dicho, ¿qué pasó? Que los precios se dispararon y la demanda también. Entonces hubo que enfriar un poco la economía, como lo ha hecho todo el mundo. ¿Para qué? Para retirar el exceso de liquidez de la economía y con ello ir amortiguando todo el tema del exceso de precios vía oferta en el caso de las materias primas, y se ha ido morigerando el tema a tal punto que la inflación en nuestro país fue una de las más bajas de toda la región. Repito, se mantuvo en 7.5 aproximadamente, por debajo de un 8% en un dígito, cuando en la mayoría de los países latinoamericanos la inflación fue mucho más alta. Y eso fue producto de una estrategia de coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central, junto con el Ministerio de Hacienda, que dio todos esos subsidios tanto a la tarifa eléctrica, los derivados del petróleo y otras materias primas de la industria alimentaria. Digo todo esto porque mucha gente me ha estado llamando, mira Fabricio, me está llegando actualización de mis préstamos hipotecarios, préstamos de consumo y otros instrumentos financieros subiéndome la tasa. Digo, sí, pero imagínate que el Banco Central no hubiese pausado en estos 4 meses su alza en la tasa de política monetaria, pues la actualización fuera mayor y la tasa de interés que estuvieras pagando fuera más alta. Porque es que estamos, repito, en un momento de la economía global complejo. Complejo porque si bien es cierto que la inflación está cediendo, no está cediendo a la velocidad que originalmente se pensaba. Incluso la Reserva Federal de Estados Unidos ya está viendo la posibilidad y ya renunció
a alcanzar este año su objetivo de inflación de un 2%. Algunos especialistas dicen que lo más aconsejable es que se eleve en vez de 2 a un 3%, porque es esperable que no ceda tan rápido la inflación, porque digamos que la inflación subyacente amparada en servicios es muy pegajosa, tiene mucha resistencia a la baja en el corto plazo y es muy difícil revertirla. Por eso es importante resaltar esta estrategia monetaria, porque como dije en la parte introductoria, el Banco Central hace un estudio exhaustivo de los efectos o de los elementos que influyen en la inflación doméstica, pero también está mirando el bolsillo de los dominicanos y los sectores que se ven más afectados, como el sector de la construcción. Entonces, ojo, esto no es tan fácil, pero tenemos manos experimentadas y personas que han enfrentado crisis similares a esta y han salido, su estrategia ha sido efectiva. Por eso hay que seguir viendo las noticias, mirando lo que está haciendo la autoridad monetaria, pero usted puede estar seguro y puede confiar en que las decisiones que se están tomando están avaladas en reflexiones y estudios profundos de lo que está pasando en el mercado internacional y en el mercado interno. Vamos a pedir la próxima lámina al señor director para que ustedes vean que el objetivo también que se está mirando o que se está tratando de proteger es el tema del consumo, de la pérdida del poder adquisitivo que podría darse en el ingreso. A pesar de todo eso, fíjense que todavía se mantiene que República Dominicana sería la economía de mayor crecimiento este año, entre un 4 y un 4.5%. Traigo esto porque, lógicamente, es importante mantenerlo. Pero ¿cómo logramos esa proyección? Cuidando el bolsillo de los dominicanos. ¿Y cómo se cuida el bolsillo de los dominicanos? Cuidando el tema de la inflación, de que no se vaya de la mano y que no se caiga más de lo aconsejable el poder adquisitivo, que dicho sea de paso, se ha reducido, pero se ha reducido en todo el mundo. Aquí en promedio se ha reducido menos que en la mayoría de los países de la región, por esa estrategia de coordinación macroeconómica que hice referencia anteriormente. Entonces hay que seguir mirando todo esto y qué bueno que estos temas económicos y que afectan la calidad de vida de las personas, pues son los temas que trató el presidente en su discurso de rendición de cuentas y que a muchas personas le llama la atención, opinan, critican. Bueno, qué bueno, porque eso es parte de la democracia y que la gente comienza a interesarse por estos temas que son del día a día y que afectan el diario vivir, pero que deben ser analizados de forma lo suficientemente técnica, pero también educativa. Porque entramos en un periodo donde culturalmente las cosas se dicen en función de a qué interés electoral beneficie. Entonces aquí la discusión es un poco más complicada porque cada quien lo va a interpretar en función a su interés. Y eso es legítimo en las democracias. Entonces, si usted quiere una opinión, digamos, con mayor enjundiosidad, bueno, usted busca, otea en el horizonte cuáles son los profesionales de la economía y la finanza que se caracterizan por ser más equilibrados. Mírelo a todos, pero saque sus conclusiones. Lo digo porque mucha gente me ha estado llamando con el tema del pollo index y ese tipo de cosas. Miren, de verdad que yo no voy a entrar en ese tipo de discusión. Cada quien que lo mire, lo lógico es que cuando usted compara entre periodos, el poder adquisitivo, una década después, pues lo lógico es que sea un poco más alto, independientemente de la crisis, ¿verdad?, que hay. Es lógico que el poder adquisitivo del año pasado o en la actualidad del 2023 sea mayor que hace más de una década y que sea menor que el año pasado. ¿Por qué? Porque hubo una crisis que afectó el precio de las principales materias primas y fundamentalmente aquellas
que influyen en la industria alimentaria. ¿Qué es lo que comen los pollos? Maíz. Y aquí ensamblamos los pollos, que tenemos una industria muy buena, y vi un comunicado que hizo la Asociación Dominicana de Avicultores, que felicitó al presidente de la República y habló del incremento que ha tenido la producción de pollos y de huevos en el país. Entonces, vamos a mirar y vamos a ver que en lo adelante se van a dar este tipo de discusión. Y qué bueno que así sea, para que los actores y la ciudadanía en sentido general tenga la oportunidad de informarse. Pero repito, obsérvelo a todos y saque sus propias conclusiones. Y trate de buscar a profesionales de la economía y la finanza que se caractericen por un análisis equilibrado y más profundo. Como dicen en baloncesto, no se vaya con el amague, que cada quien va a interpretar las cosas. Pero de que el mundo no vive condiciones normales, eso es un hecho. Y que desde la invasión rusa a Ucrania, lo que se está dando detrás de esa guerra que se libra en territorio ucraniano, es una guerra comercial entre las potencias. Y como siempre recuerdo el refrán de origen indio, cuando los elefantes se enfrentan, quien más sufre es la hierba donde pisan. Y pequeñas economías abiertas al mundo, como la economía dominicana, está lejos de ser un elefante. Es la hierba. Es la hierba. Y los embates de los elefantes cuando se enfrentan los sentimos nosotros. Y lo sentimos el año pasado, a través de un aumento importantísimo de las principales materias primas y a través de importantísimos recursos presupuestarios que tuvieron que utilizarse para subsidiar desde la tarifa eléctrica hasta los fertilizantes y el trigo y el maíz y otras materias primas que tienen que ver con la industria alimentaria. Pero para eso el Estado tuvo que poner muchos recursos en los subsidios, aumentar su déficit y financiar el déficit con endeudamiento externo. No hay almuerzo gratis en economía. Las cosas cuestan. Pero eso se hizo para mantener la paz social y la convivencia pacífica. E incluso se creó empleo. A pesar de que hubo un crecimiento muy cercano, ligeramente inferior al producto potencial. Entonces, ojo, estoy diciendo todo esto porque yo sé que a partir del discurso del presidente comienza un año prácticamente electoral, porque en menos de un año ya hay elecciones municipales. Y como decía aquel merengue, estamos en campaña porque hay almas que salvar. Lógicamente que la discusión va a tener un elemento esencial de mayor pasión que tiene que ver con el interés político que cada quien quiera defender, y que eso es legítimo en la democracia. Nadie puede ponerse bravo con eso. Nadie puede ponerse bravo porque alguien saque las estadísticas del salario y el precio del pollo y diga cuántas libras puede comprarse y le diga al presidente, ¿y por qué en vez de comparar con el 2011 no compara con el año pasado y el anterior? Bueno, eso es un análisis legítimo. Y el presidente le va a decir, no, porque el 2011 gobernaba a quien yo entiendo que va a ser mi contrario político, que es el expresidente Leonel Fernández. Bueno, es un análisis también. Entonces digo todo esto porque me han llamado muchos amigos de la prensa para que yo le hable del índice del pollo. No pierdan su tiempo con eso. No pierdan su tiempo con eso. Porque eso es un elemento que el presidente utilizó para traer al cuadrilátero a quien uno entiende, o quien él entiende o ha elegido como su potencial adversario para las elecciones del próximo año, que es el expresidente Leonel Fernández. Y es lógico que el poder adquisitivo de hoy sea mayor que en el 2011, pero también que sea menor que el año pasado y que el año 2021, porque hubo primero una crisis generada por la pandemia y después, en el año pasado, 2022, hubo un vendaval inflacionario de origen externo que afectó el poder adquisitivo de las familias y de las empresas. Pero eso no es un secreto.
porque esa información es pública. Y que aquí hubo que subsidiar el aparato productivo nacional a través de los subsidios. Eso es un análisis que todo el mundo puede hacer. Entonces, ojo, más allá del índice del pollo y todo eso, aquí se hizo un esfuerzo y hasta el más enconado de los adversarios de la actual administración tiene que reconocer que ha gestionado dos crisis o dos choques externos muy fuertes, primero con la pandemia y después con lo que ocurrió en el año 2022, luego de la invasión rusa a Ucrania, que aunque se mantiene el tema, se ha revertido bastante y han caído los precios de la energía y de las principales materias primas. Ese es su fuerte, enfrentar la crisis manteniendo la estabilidad macroeconómica, es decir, estabilidad relativa en el tema de la inflación, del tipo de cambio, porque la moneda, el signo monetario nacional se apreció por la gran entrada de dólares al país y que se creó empleo. Hubo sectores que crearon empleo, como el turismo, como la zona franca y otros sectores. Yo creo que eso no es tema de discusión, esa es la fortaleza del presidente y de su gestión. Pero, obviamente, los opositores lo van a sacar a bailar o a pelear en el lado flaco, que es el tema de la caída innegable del poder adquisitivo, que digo, no solo se ha dado en los ciudadanos y en las empresas de República Dominicana, sino en todo el mundo. Pero lo van a sacar a pelear para allá y cada quien va a elegir el escenario donde va a enfrentar y a buscar los votos para la campaña, para la presidencia, primero para las municipales y luego para las presidenciales del año que viene. Así que quería hacer esta aclaración y ojalá los amigos que me están llamando para que hable del índice del pollo, le voy a sacar este bloque para que ellos puedan hacer sus análisis y que puedan opinar sobre el tema. De verdad, los quiero, podemos hablar de muchísimas cosas y estoy a su entera disposición, pero hay cosas, hay temas y hay temas. Yo prefiero hacer un análisis más allá de un índice y ver todo en conjunto y en el contexto en que está viviendo la economía mundial y obviamente la República Dominicana, que es parte de ese concierto económico internacional. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. El dominicano. Para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también, brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS,
todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Continuamos en CAE la Noche y vamos a ver lo que ha estado pasando con el tema comercial, sobre todo en Europa, que siempre decimos en este programa que es el gran perdedor de este enfrentamiento entre China y Estados Unidos y luego de la invasión rusa a Ucrania, porque la fragmentación económica global tiene que ver con que hay actores que están en el territorio bélico, Rusia y Ucrania, pero hay actores que están en el territorio comercial buscando expandir su poder, que es China y los Estados Unidos. Entonces, aquí hay toda una estrategia comercial que es una guerra también, porque es una guerra comercial más allá del territorio donde se desarrollan los combates, que es en territorio ucraniano. Vamos a ver qué ha estado pasando con la inflación en España, qué ha estado pasando con otros países de la Unión Europea. Fíjense que aquí en España la inflación ha tenido un ligero rebote ahora de 6.1 que venía en 5.9. Los dos primeros meses de este año, pues en España la inflación anualizada ha crecido y eso lógicamente tiene que ver con cómo comienza el año y como digo, con el tema de la inflación subyacente, que es muy pegajosa, es muy difícil, es una inflación de servicios y sobre todo tiene que ver con los no transables, que es muy difícil que esos bienes se reduzcan de precio, o esos servicios fundamentalmente, porque los no transables, una parte importante son servicios, y eso está ahí y es algo muy difícil de combatir que solo a través del tiempo podría lograrse. Aquí está España. Recuérdense que España es nuestro segundo mayor proveedor de remesas, ¿no? Luego de los Estados Unidos, y por eso es importante tener en cuenta y darle seguimiento a España. Y esta lámina es cortesía de nuestra colega y amiga mexicana Janet Quiroz, quien es de referencia obligada en materia de economía internacional. Vamos a seguir, señor director, viendo una panorámica de lo que está pasando en los distintos países de la Unión Europea. Fíjense aquí también el mismo caso con la inflación anualizada en Francia, que de 5.9 pasó a 6 en enero y ya en el mes de febrero está en 6.2%. Y vuelvo y digo que el tema de los bienes no transables o la inflación subyacente es lo que está haciendo que la inflación tenga fuerte resistencia a la baja. Esa es la palabra que estaba buscando. Y se mantiene alta, señores, que la inflación en Francia esté en 6.2%. Es algo histórico. Fíjense cómo estaba en abril
del año pasado, en marzo del año pasado, en solo 4.5%. Y ya había llegado la invasión, o se había producido la invasión rusa a Ucrania. Pero fíjense que luego de eso se ha mantenido al alza y ha sido difícil reducirla por debajo de los 5 puntos o el 5% de la inflación anualizada. Vamos a seguir, señor director, porque mientras esto está pasando, en la próxima lámina vamos a ver que eso no tiene que ver con el tema de, o mejor dicho, uno de los causantes es, aquí estamos viendo los niveles de almacenamiento de gas natural. Y los niveles de almacenamiento en gas natural, tanto en Alemania como en Hungría, en Italia y en Austria, están muy por encima, esas líneas están muy por encima del promedio que ha estado previamente. Parece como si no hubiese pasado el invierno. Y eso tiene que ver con que se compró gas natural a precios muy altos, que lo que históricamente se pudo haber comprado con el antiguo socio comercial y proveedor principal de gas natural, que era Rusia. Como la invasión de Rusia a Ucrania, pues lógicamente afectó todo el tema comercial con las sanciones. Fíjense la diferencia de precios, como por ejemplo en la línea negra está el promedio del año 2022 y ya en la línea roja está el promedio del año 2023. En el caso de Alemania se compró a un precio muy por encima del que hoy prevalece en el mercado en el año 2023, así como en el caso de Hungría, en el caso de Austria y en el caso de Italia también. Entonces, ese combustible, esa energía, ese gas natural que hoy está muy por debajo de los precios que estaban en el año pasado, luego de la invasión rusa a Ucrania, pues es lo que mantiene de alguna manera la inflación o el tema energético muy por encima de lo que ha sido el promedio. Y quiero que se detengan aquí. Fíjense aquí en el caso de Hungría, que es el segundo que está hacia la derecha, en las primeras dos láminas. Fíjense la línea negra, cómo desde abril comenzó a subir en esa línea negra es el año 2022 y cómo quedó muy por encima del promedio que había desde el año 2011 al año 2021, que es la línea azul. Sin embargo, fíjense la línea roja del año 2023, que comienza en 70 y ha estado bajando y ya está en 50 el precio de gas natural. Entonces, ¿eso qué está diciendo con el nivel de almacenamiento de ese gas? Bueno, que se compró a precios mucho más altos que lo que se compró el año pasado. Entonces, si usted tiene una materia prima tan importante como el gas natural para los procesos industriales, usted tiene que transferir ese aumento de costos a los bienes y servicios que usted vende. Lo que se está esperando es que en la medida en que los precios del gas natural sigan bajando, el costo de producción de las empresas siga reduciéndose y eso ayude aguas abajo a reducir el precio de los bienes y servicios en Europa. Eso quería traerlo un poco para que vean que la inflación tiene que ver fundamentalmente con el precio de la energía. Entonces, ¿qué pasó? Y señor director, vamos a venir aquí abajo. ¿Qué pasó? Que ante la crisis, ante el aumento que se proyectaba del gas natural luego de las sanciones que se le impusieron a Rusia por haber invadido a Ucrania, pues salieron a comprar en estos barcos metaneros que salían por el Mediterráneo y desde Estados Unidos y de otros países que producen gas natural, pues se llenaron, digamos, los depósitos de gas natural de los países de la Unión Europea, pero a precios
muy altos, como ustedes vieron ahí en la lámina. Entonces, ¿qué pasó? Que en la medida en que ahora se ha ido reduciendo, porque ha habido una caída importantísima del precio del gas natural, pues ahora se puede comprar a precios muy por debajo, llegó a estar hasta 120 y hoy está en el entorno de 50, en 50 euros por metro cuadrado, metro cúbico, como se mide el caso del gas natural. Sin embargo, eso lo que ha producido es que hasta que ese gas no se consuma, el que se compró a esos precios altos, es muy difícil que el costo de producción de las empresas pueda reducirse rápidamente. Entonces lo que se espera es que a medida que los depósitos del gas a precios antiguos o a precios del año pasado se reduzca y digamos que se recarguen los depósitos con nuevo gas natural a los precios actuales, pues el costo de producción de las empresas se reduzca y eso ayude a reducir la inflación en los próximos meses. Por eso se proyecta que en los próximos meses, de seguir la situación como va en la actualidad y que no haya ningún conato de guerra adicional, pues se espera que la inflación comience a ceder a pasos más firmes en la zona euro. Vamos a seguir, señor director, con estos temas en esta revista que se llama Cae la Noche. Vamos a ver ahora el tema con que Rusia ha estado amenazando un poco con reducir su producción de petróleo en 500,000 barriles diarios. Y eso, de alguna manera, lo que podría poner es que una caída del precio del barril de petróleo, pues lógicamente podría aumentar todo el tema del precio del petróleo y afectar esta tendencia a la reducción que está teniendo la inflación. Recuérdense que todo esto tiene que ver con las medidas, el precio tope que le impuso Europa a el precio del petróleo de los Urales, el precio del petróleo ruso. Y aquí estamos viendo la producción rusa como en mayo del año 2021 era de 672,000 barriles diarios. En mayo del 22, ya en plena invasión rusa a Ucrania, aumentó a 937,000 barriles diarios. Y en el caso de, de septiembre-noviembre del 2022, 844. Y eso hay que decir que también, aquí cometí un gazapo, tiene que ver con el promedio diario, ¿verdad?, de las ganancias que tenía Rusia por vender petróleo al resto del mundo. Estamos viendo cómo en la medida en que el precio del barril de petróleo ha ido bajando, también ha ido bajando las ganancias de 672 en mayo, aumentó en plena guerra a 937 millones de dólares, ¿verdad? Lo que está en las barras tiene que ver con los ingresos por exportaciones de petróleo que hacía Rusia. Fíjense que ya en mayo, en plena guerra, en plena invasión, 937 millones de dólares. Septiembre, noviembre, 844. Ya en febrero de este año, lo que se proyecta es 551 millones. Y en un posible futuro escenario sería de tan solo 340 millones de dólares. Eso quiere decir que en la medida en que se ha venido reduciendo el precio del barril de petróleo, digamos que Rusia tiene menos recursos para poder sustentar su guerra o su invasión contra Ucrania. Hay que decir que eso ha significado, este tope al precio, una reducción de $30 al barril de petróleo y también una reducción al tema del gas natural con la aparición de estos metaneros, barcos que venden ese gas de LNG, que es el gas natural, pero que hay que buscar terminales que puedan regasificar ese combustible. Vamos a seguir, señor director, para que veamos todo lo que ha significado
el costo de esta guerra. Fíjense cuál ha sido ya el costo de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, y dice que actualmente ya excede el costo de la guerra de Afganistán. Hay que decir que en la guerra de Corea, Estados Unidos pues facilitó en ayuda militar 138.2 millones de dólares, en la guerra de Irak 125.1, en la de Vietnam 90.9, y ya en la guerra de Afganistán 43.4, y en la invasión o en la guerra ruso-ucraniana 46.6. Hay que decir que eso está en miles de millones de dólares. Cuando digo 138.200 millones, 125.100 millones, 90.900 millones en Vietnam, 43.400 en Afganistán, y ya va por 46.600 en la invasión de Rusia a Ucrania. Hay que decir que esos dólares se comparan a precios del año 2022. Y por eso es que cuando usted tiene una base igual, la puede comparar. Fíjense que en un año ya la invasión o la ayuda militar de Estados Unidos hacia Ucrania excede la ayuda militar que se dio en esa guerra entre 2001 y 2010 en la guerra de Afganistán. En tan solo un año ya se supera los 10 años de la guerra de Afganistán, o la ayuda militar que ha dado Estados Unidos o que dio Estados Unidos a Afganistán. Ya en un solo año excede esa cifra la ayuda que ha dado a Ucrania para combatir al país invasor que es Rusia. Es decir, ya esto es una guerra de altos quilates, porque Ucrania está siendo fuertemente respaldada por los Estados Unidos y por la OTAN. Vamos a seguir, señor director, para ver que esto no es fácil. Esto no es un tema fácil. Aquí se está moviendo muchos recursos de la guerra, se están dando ayudas importantes. Aquí hay una guerra estratégica, militar, comercial, con muchas sanciones. Y vamos a ver cuáles son los países que mayor ayuda militar han enviado a Ucrania. Eso desde que comenzó la invasión hasta el 15 de enero pasado. Miren ahí los Estados Unidos, como dije, 46.56 billones de dólares. Gran Bretaña, 5.3, Polonia, 2.55, Alemania, 2.47, Canadá, 1.35, y así sucesivamente los países que han estado enviando ayuda militar hacia Ucrania. Bueno, la mayoría de ellos miembros de la OTAN, lógicamente, ¿no? Y eso lo que está poniendo es sobre el tapete todo lo que está significando el costo de la guerra, el costo de esta invasión rusa a Ucrania, que no solo tiene costos militares, sino también costos económicos, como hemos tenido que pagar los países los países que somos importadores netos de materia prima, a través del precio del petróleo y de otras materias primas de la industria alimentaria a precios muy altos, aunque se ha venido reduciendo. Hay que decir que esa zona donde se escenifican los combates produce fertilizantes, produce trigo, produce aceite de girasol y produce una serie de materias primas muy utilizadas y demandadas en todo el mundo. Vamos a seguir, señor director, con este tema, porque de verdad que quiero hacer hincapié ahí, porque cuando se aborda el tema del desarrollo o el desempeño económico de Latinoamérica y de países como República Dominicana, hay que tener en cuenta lo que está pasando en el mundo. Es una situación compleja y que debe ser tomada en cuenta para hacer un análisis medianamente equilibrado de la situación económica y social, no solo del país, sino de toda Latinoamérica. Así es que lo dejamos hasta aquí por el día de hoy, porque sé que todos estos temas vinculados a la economía van a seguir dando de qué hablar, y ustedes pueden escribirnos a nuestras redes sociales para hacer cualquier pregunta respecto a lo que está pasando, porque hay mucha incertidumbre todavía. La inflación sigue siendo la principal amenaza
para todos los países del mundo, y mientras el lenguaje de la guerra siga por encima del lenguaje de la diplomacia, pues no se vislumbra cierta tranquilidad o una paz que termine por eliminar una amenaza de regresión respecto del precio de las principales materias primas. A ustedes gracias por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar a las 7 cuando empiece a caer la noche.